El coronavirus en la economía ya es evidente. Desde el Fondo Monetario Internacional ya se afirma que el mundo ha entrado en la peor recesión de la última década, todo a causa de esta pandemia. Desde el organismo advierten que es necesario incrementar la liquidez global, tal como ocurrió durante la crisis global de 2009. Vamos a profundizar en este escenario, cómo revertirlo, las medidas también que se están aplicando. Estamos hasta ahora en contacto con Hernán Frigolet, economista y académico de la Universidad de Santiago. Hernán, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por estos minutos y primero comenzar con esta información que se dio desde el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, que fue bien decidora. Ya estamos en una recesión y lo que va a pasar de aquí en adelante podría ser una crisis financiera económica peor que la del 2009. ¿Cómo evalúa usted esa información que evidentemente preocupa a todos? Bueno, el Fondo Monetario yo creo que lo que ha hecho es poner en alerta a todo el mundo y verificando una realidad global que se está verificando en todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Todos están adoptando medidas cuarentenarias, todos están con algún tipo de restricción a la movilidad, con un conjunto de servicios que no están funcionando, están con cortinas cerradas, y todo eso llevado a lo que es la metodología de cálculo del PIB de los países, refleja sin mucha ciencia oculta que efectivamente las cifras van a ser negativas. Y si proyectamos lo que está pasando hacia adelante, donde estos procesos cuarentenarios y de restricción de la actividad y del comercio internacional van a seguir durante abril y probablemente una parte de mayo, la recesión es inevitable, va a ser bastante aguda en el primer semestre del año, segundo trimestre prácticamente todos los países van a tener resultados negativos, y se está apostando a que en promedio, a nivel mundial, estemos con una recesión que esté en torno al 7% a nivel anual. Claro, se ha hablado de una mirada realista, bien pesimista, pero también hay otras proyecciones que han hecho reputados economistas que son bastante más sombrías. Por ejemplo, durante la semana pasada, Nouriel Roubini, que conocido como Dr. Doom, por haber vaticinado lo que podía ser la crisis financiera del 2008-2009 y lo que vino después en adelante, evidentemente, ha hablado de que por lo menos en Estados Unidos quizás no hay que hablar de una recesión, sino de una gran depresión. ¿Cómo evalúas, Hernán, esa mirada que evidentemente está dentro de los márgenes que se están proyectando con respecto a los efectos que va a tener esta pandemia? Sí, todo lo que tenga que ver con los procesos de contracción de la actividad, la recesión y la depresión tiene que ver con la agudeza que va a tener el fenómeno. Y en este caso estamos con una situación aguda en la cual efectivamente tanto la economía real está con restricciones severas y todas esas restricciones de la economía real se están transfiriendo fuertemente a los mercados financieros. Por lo tanto, vamos a tener que la economía globalizada en todos sus mercados va a estar con una restricción bastante aguda durante los meses venideros. Claro, aquí se habla del periodo de hibernación de las empresas y de los trabajos finalmente, cuando literalmente no se puede trabajar y obviamente hay que buscar de alguna manera generar mayor liquidez. Y me quedo con ese punto porque las medidas del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, de los distintos gobiernos han apuntado justamente a eso, a que cuando pase, que es evidentemente una incertidumbre, cuando pase este periodo de hibernación, se puedan levantar las empresas, se puedan levantar las fuentes de empleo que vayan quedando. En ese sentido, tomando la experiencia que se está dando a nivel internacional, ¿cómo evalúa usted, Hernán, lo que está sucediendo en Chile con respecto a las medidas del Banco Central, pero también las medidas que se han anunciado desde el gobierno? A ver, yo creo que el Banco Central fue el que dio el primer paso bastante decidor en términos de rebajar la tasa de interés. Algunos piensan que podría haberla rebajado aún más. Bueno, todavía tiene espacio como para hacer una rebaja más importante y otorgarle más liquidez a la economía a través del sistema bancario. Y ahí tenemos una situación bastante compleja porque va a depender entonces de los buenos oficios de la banca, que efectivamente esa mayor liquidez llegue a donde tiene que llegar. Y por el lado fiscal tenemos un paquete de aproximadamente 12.000 millones de dólares, pero que si analizamos y desmenuzamos fuertemente dónde están comprometidos esos 12.000 millones, no es que la economía fiscal esté inyectando los recursos a nuestra economía por los 12.000 millones. Tenemos muchos que son postergaciones de impuestos y por lo tanto ahí no son recursos que se agregan, afectan un poco la caja del fisco, por eso hay un costo económico que probablemente va a quedar medido este año, pero desde el punto de vista de las personas no están recibiendo recursos.
Los recursos que se están entregando son aproximadamente 6.000 millones y otro tanto que va a complementar después los retiros del fondo de cesantía. Pero lo que tenemos todavía es una situación en la cual hay una cantidad importante de hogares, principalmente trabajadores por cuenta propia o sectores de trabajo informal, que prácticamente están quedando sin ingresos para los próximos 2 meses. Y eso yo creo que es lo que se está discutiendo fuertemente en el Congreso, donde se está tratando de que efectivamente el fisco haga un aporte más sustantivo para resguardar los ingresos de las familias, que si vemos cómo están actuando en todas partes, la economía fiscal está actuando primero a través de la familia y después preparándose para lo que tenga que ver en términos de revitalizar la economía y reactivarla una vez pasada la crisis sanitaria. Claro, en el programa Estado Nacional estuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se le preguntaba justamente sobre ese punto, sobre la crítica que se ha hecho a las medidas que nos estarían apuntando a algunos sectores, como por ejemplo el trabajo informal. El ministro decía, este paquete de estímulo económico, de ayuda de emergencia, es una de medidas que se están evaluando. ¿Tú crees, Hernán, que las próximas medidas que eventualmente anunciaría el gobierno con respecto a inyectar millones y millones, pensando justamente en esta situación, deberían apuntar a ese sector en particular, a lo que son el sector informal, al emprendimiento, a los independientes? O sea, tenemos que tener presente que si estamos pretendiendo que haya una cuarentena que sea efectiva y que efectivamente la cuarentena sea la herramienta con la cual controlamos el virus y salimos más rápido de esta emergencia sanitaria, lo que tenemos que precaver es que todas las familias tengan suficiencia de ingresos. Sí. Y sabemos que los cuentas propias y los trabajadores informales viven el día a día. Por lo tanto, si ellos no tienen ingresos y si estamos en cuarentena y la mayor parte de la gente está en sus casas, no hay posibilidad para que el trabajo informal genere rentas económicas porque no tiene a quién venderle servicios, a quién hacerle el comercio informal, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el programa económico es extremadamente débil en hacerse cargo de ese conjunto importante de familias que no tienen ingresos y no los van a tener por los próximos 2 meses. Y a ellos entonces hay que darle una cantidad de recursos que sea suficiente para salvaguardar sus consumos básicos. Sí, en ese punto, Hernán, es un paso este denominado bono COVID-19 que llega a 50.000 pesos en la discusión legislativa. Faltan más bonos, más incentivos, porque claro, como tú comentabas, lo que ha sido la medida hasta el minuto que ha planteado el gobierno es la exención de impuestos, postergación de pagos, cuotas, pero evidentemente muchas van a necesitar plata, digamos literalmente, directamente para poder pasar 3 meses o más, evidentemente, porque luego esperemos que esta situación de cuarentena, de crisis sanitaria vaya en bajada, pero evidentemente los efectos a nivel económico de las familias se van a sentir ya pensando en el segundo semestre. Yo creo que en el discurso las prioridades están mal resueltas. Si efectivamente creemos que con un bono de 50.000 pesos, que un conjunto promedio de 3 cargas le van a dar a esos hogares 150.000 pesos, va a ser suficiente para estar 2 meses prácticamente sin otros ingresos que eso, estamos mal. Estamos muy mal. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es que efectivamente la tranquilidad se la tenemos que dar a las personas, para que las personas puedan cumplir con la emergencia sanitaria y respetar las cuarentenas. Y eso solo se va a lograr si es que efectivamente sus consumos básicos están resueltos. Adicional a los bonos que debiera entregar el gobierno, que deberán ser bastante más sustantivos. En esta medida yo creo que deberíamos garantizar un sueldo mínimo líquido, a lo menos. Un sueldo mínimo líquido es aproximadamente 260.000 pesos por hogar. Y eso es lo que deberíamos garantizarle a los informales y a los trabajadores por cuenta propia en términos de darle unos recursos suficientes para solventar sus gastos. En ese punto... Y los servicios básicos es otro punto que está claro, una medida muy focalizada y que va a llegar a muy pocas personas. Sí, en ese punto tomo lo que tú señalas, 260.000 sueldo mínimo. En ese sentido tendría que pensarse, estoy pensando a modo general, digamos, de bonos que apunten justamente a llegar a ese tipo de ingreso para la familia. Yo creo que sí, que es lo mínimo que debemos garantizarle a los hogares para que estén tranquilos desde el punto de vista de que van a poder satisfacer sus necesidades básicas. Son hogares que viven el día a día, ellos no tienen recursos de los cuales echar mano. Probablemente si tienen una tarjeta de crédito son con cupos que ya los tienen prácticamente utilizados y son con bajos montos autorizados para hacer compras. Por lo tanto, no tienen instrumentos crediticios que les puedan solventar los consumos en los próximos 2 meses al no tener ingresos. Entonces yo creo que esa es la prioridad 1 que era tener el gobierno. Segundo,
a garantizar el acceso a los servicios básicos, pero ahí debería ser una medida, lo estamos viendo en todos los países, la medida no es discriminatoria, se trata de salvaguardar las situaciones de todos los hogares, y aquí estamos solamente preocupándonos del 40% de menores ingresos, que además son los que tienen menores consumos probablemente, pero nos dejamos totalmente fuera de foco a toda la clase media, aquellas que están probablemente en torno al 70% de menores ingresos del país, y que los servicios básicos, sí, que no se los financian, van a tener bastantes problemas para solventarlos, ya sea ahora en los momentos de crisis y en los meses venideros, cuando les recarguen las cuentas con lo que prorrateen. Sí, el día de hoy en el Congreso se sigue discutiendo uno de los elementos de las aristas de este plan económico que tú comentabas, Hernán, que ha impulsado el gobierno, específicamente el punto que generó polémica la semana pasada con respecto a utilizar el seguro de cesantía para evitar que se rompa el vínculo laboral entre empleador y empleado cuando justamente se da la situación que generó polémica, este dictamen de la Dirección del Trabajo con respecto a que en este contexto se podría despedir a las personas por fuerza mayor, podríamos decir, y finalmente terminar con ese vínculo y no pagar los sueldos. Partiendo por ese punto, ¿cómo evalúas tú lo que fue el dictamen de la Dirección del Trabajo? Que desde el gobierno se ha dicho, la Dirección del Trabajo se ajusta a la ley, finalmente es una ley que existe desde antes, que de hecho se ha aplicado en otras ocasiones, como por ejemplo terremotos o tsunami. Ayer, de hecho, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en Estado Nacional señalaba que fue, a su juicio, inoportuno lo que hizo la Dirección del Trabajo. Sí, yo creo que fue inoportuno porque está asimilando situaciones que son muy distintas. Aquí tenemos una pandemia que está afectando a todo el país y cada vez estamos yendo a una cuarentena más estricta y por lo tanto hay un sinnúmero bastante grande de actividades que van a quedar totalmente bloqueadas. Cuando tenemos un terremoto, tenemos una situación puntual que afecta a un par de regiones y hay situaciones de fuerza mayor fortuita en las cuales hay destrucción de los lugares de trabajo. Se derrumbó el restaurante, el supermercado quedó destruido, etc. Entonces ahí sí se configura la situación en la cual el evento fortuito destruye el lugar de trabajo y por lo tanto no hay posibilidad de mantener el vínculo laboral y ahí estamos frente a la fuerza mayor. Acá no es la situación, es una situación transitoria, tenemos una cuarentena en la cual la economía entra en hibernación y superado ese plazo deberíamos recuperar toda nuestra capacidad productiva. Y lo que se trata es de salvaguardar ese nexo y que los trabajadores tengan el menor daño en sus remuneraciones. Y en ese sentido se está evocando flexibilidad a todas partes y la Dirección del Trabajo rompió esa flexibilidad. Está dando un marco extremadamente rígido donde efectivamente la parte más interesada, en este caso los empleadores, van a tratar de efectivamente reducir al mínimo sus costos y transferírselo todo a los trabajadores que van a quedar extremadamente desprotegidos. Ahora, para el gobierno, esa flexibilidad que tú comentas hasta ahora, Hernán, justamente radica en este proyecto de ley para el uso del seguro de cesantía para poder pagar los sueldos finalmente, para que no haya una desvinculación laboral, para que las empresas puedan ir rebajando los gastos al no poder operar, al no poder producir y que sus trabajadores sigan con un contrato y puedan utilizar este seguro de cesantía. ¿Cómo evalúas lo que ha sido este proyecto y también la discusión que se generó la semana pasada, donde finalmente pasa a comisión mixta y va a ser revisado este proyecto el día de hoy? Sí, porque el proyecto entró con varias deficiencias y por lo tanto en la discusión parlamentaria generalmente lo que se hace es fortalecer los proyectos y ver los elementos de debilidad que con la premura del tiempo probablemente Hacienda no vio en toda su perspectiva lo que tenía que contener el proyecto. Por lo tanto, efectivamente, lo que se trata es que el seguro de cesantía sea una herramienta eficaz para que los trabajadores tengan garantizados sus ingresos. Y ahí la discusión se torna más importante porque el fondo de cesantía está repartido al interior. Entonces, cada trabajador tiene lo que son los aportes del empleador, porque los empleadores recordamos que esos aportes después los pueden deducir de las indemnizaciones. Y después los aportes que son de cargo del trabajador propiamente tal. Y aparte está el fondo solidario. Entonces, en este caso, lo que se está planteando, y generalmente la oposición, lo que está diciendo lo que se debiera usar primero es el fondo solidario, para que efectivamente ni los fondos de los empleadores ni los fondos de los trabajadores sean los que se estén gastando en el primer momento, sino que sea una acción colectiva donde el Estado está entregando esos recursos y por eso lo está fortaleciendo, le está entregando $2.000 millones más para que efectivamente sea una solución socializada,
donde efectivamente se resguardan los intereses tanto de empleadores como de trabajadores y se utiliza entonces el fondo solidario. Pero el gobierno está empecinado en que primero se agoten los fondos en las cuentas individuales de los trabajadores, constituidos por los aportes de los empleadores y después por los aportes de los trabajadores. Y en última instancia, el fondo solidario. Entonces, nuevamente estamos actuando con un criterio de caja estricto. El gobierno es renuente a gastar. Y yo creo que en esta tenemos que cambiar el paradigma con el cual la política fiscal está actuando en el pasado, siempre con un criterio de caja estricto. Aquí lo que tenemos que hacer es garantizarle a los hogares una condición de ingreso que los deje tranquilos y pueden concentrarse entonces en cumplir las medidas sanitarias que se están entregando. Ahora, aquí la pregunta es si la caja, hablando de la caja del Estado, del país, aguanta justamente para lo que van a ser los desafíos de los próximos meses. Desde el gobierno se ha dicho justamente recurrir al fondo, al seguro de cesantía para poder pagar los sueldos y no al fondo solidario, es principalmente porque el seguro de cesantía tiene una particularidad, tiene más ahorro que el uso, entendiendo que puede recuperar en un par de meses, no tengo la cifra evidentemente, lo que va a ser utilizado. Por eso justamente de alguna manera ha criticado la mirada de la oposición de aplicar primero el fondo solidario y luego el seguro de cesantía. Ahora, ¿la caja alcanza, está en condiciones? Porque mucho se dice, bueno, Chile tiene una situación de endeudamiento que es menor a la de otros países, pero evidentemente sumando lo que ha sido el gasto fiscal desde el estallido social, uno diría, evidentemente el flujo de dinero que está utilizando el Estado va a ser aún mayor de lo que se pensó durante los meses de diciembre, enero, febrero. Sí, yo creo que la caja de todos los agentes económicos se va a ver bastante afectada. En ese sentido, el fisco no está exento de esa situación. Pero tiene capacidad de endeudamiento, tiene fondo soberano y tendrá que ver cuál es la estrategia de cuáles son los activos financieros que se van liquidando primero para tener las menos pérdidas posibles y con eso fortalecer todo lo que va a ser la política fiscal. Este es un momento en el cual efectivamente tenemos que establecer claramente las prioridades. Y las prioridades tienen que estar en las personas. Ya estamos hablando se está abriendo un debate, tenemos un conjunto importante de chilenos, aproximadamente 2,5 millones, que están enfrentando la crisis con los 100.000 pesos o 150.000 pesos que les va a entregar el gobierno para todo el periodo. Y eso es claramente insuficiente. Y estamos adelantando un debate en términos de, bueno, ¿qué se va a hacer con las empresas que tengan problemas? Entonces, obviamente estamos dejando de lado a 2,5 millones de personas en la contingencia que vienen en los próximos 2 meses y que tenemos que darle soluciones para que ellos salgan adelante con sus vidas cotidianas y las de su familia en estos 2 meses. Y después nos preocuparemos del momento de la reactivación y ver cuáles son los instrumentos con los cuales va a actuar el fisco, con los cuales va a actuar el Banco Central y cómo la banca se va a poner al servicio de financiar y entregarle liquidez a toda esta economía en condiciones razonables. Hernán, voy justamente a ese punto, al sistema bancario, a los bancos, porque sabemos, gran parte del ingreso familiar aquí en Chile se va a deudas, créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos también, por ejemplo, de pequeños negocios, de todo un poco. En ese sentido, han habido anuncios de distintos bancos e instituciones financieras de la postergación de cuotas hasta 3 meses con distintas modalidades. ¿Cómo evalúas hasta el minuto lo que ha sido la posición de la banca? Y también lo que se ha mencionado, digamos, a viva voz, de que ya en algún minuto de la historia de Chile, el Estado, Chile tuvo que ir a salvar a los bancos en la crisis bancaria y que de alguna manera debería haber un regreso, una de vuelta de mano en este sentido. ¿Cómo evalúas lo que ha sido hasta ahora la posición de los bancos y también de los reguladores en este sentido? A ver, yo creo que ahí viendo lo último que está apareciendo en términos de promociones de los bancos, creo que el BCI es el que tiene el paquete más consistente, donde efectivamente para los créditos hipotecarios lo que está haciendo es que se puedan postergar hasta 6 dividendos y eso se empiezan a pagar en un año más en un crédito que va a tener 60 cuotas sin intereses. Y ahí lo que se está haciendo es que efectivamente el banco no está incurriendo en ninguna pérdida patrimonial de ninguna especie. ¿Por qué? Porque en el dividendo postergado hay un componente que es de intereses y el otro es de amortización del capital que se debe. Por lo tanto, cuando yo postergo todo el dividendo, esos intereses no dejan de ser pagados. Lo que pasa es que en lugar de ser pagados de una sola vez, van a ser repartidos en 60 cuotas y por lo tanto el banco no va a perder ningún ingreso asociado a la operación financiera que cursó en el pasado. Otros bancos están haciendo una situación bastante, diría yo, éticamente reprochable, que es otorgar nuevos créditos de consumo con tasas de interés que son relativamente las normales de mercado. Y eso yo creo que no está bien.
No está bien porque aprovecharse de las necesidades de las personas que efectivamente van a tener que concurrir en alguna medida a postergar el pago de los créditos hipotecarios y le están ofreciendo un crédito de consumo que le va a permitir mantenerle el pago al banco y después pagar intereses adicionales por este crédito de consumo nuevo que se le está entregando. Entonces, en ese sentido, yo creo que es elogiable lo que está haciendo el BCI desde el punto de vista de entregarle a sus clientes una situación en cual les soluciona el problema y no está haciendo un negocio adicional que el que ya hizo, que cuando otorgó el crédito hipotecario. Bien, Hernán Frigolet, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y por esta conversación en la mañana informativa. Que estén muy bien, nos vemos. Igual, Nicolás, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.